esta hora vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo van las cosas? Ya diciembre y el pescado sin vender, señores, como decía mi abuela. Diciembre. Preguntamos en Twitter, ya subimos la pregunta, en España, ¿puede la COP25 contribuir a combatir de manera efectiva el calentamiento global, que es un hecho que ocurre aunque Trump lo niegue? Y luego, cuando hablamos de temas de México, habrán visto ayer, y si no lo vieron en directo, alguna imagen o alguna foto ya de las tantas mostradas en el mundo ya deben tener de este primer año de gobierno de López Obrador en México. Preguntamos, ¿este primer año está marcado por su relación con Estados Unidos? Ya a esta hora ha pronunciado su discurso, las repercusiones tanto en Twitter como en Instagram son permanentes. El mundo está hablando también de ese hecho que se da en Latinoamérica. Los invito a acompañarnos en este día. Hoy está debutando por un ratito un director, lo vamos a sumar, le vamos a dar un gran abrazo. Nos unimos también en ese abrazo fraterno con nuestro compañero habitual de tareas, director de este programa. Henry, un gran abrazo a la distancia, mi amor, falleció su abuelita. Desde aquí vamos sumando con todo el cariño y con el apoyo de siempre a toda tu familia, dulzura. Sabemos lo importante que era para ti, sabemos lo doloroso que es perder un abuelito, y más cuando se lo quiere mucho. Así que un abrazo para ti, vamos a empezar esta agenda, como siempre lo hacemos, renovados en lunes, tomando airecito e invitándoles a compartir. Somos poquitos, pero nos tenemos. Este lunes inicia en Madrid la cumbre de la Organización de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP25. El evento, que se celebrará entre el 2 y el 3 de diciembre, tendrá como centro de discusión el desarrollo de estrategias y alternativas para aplicar el Acuerdo de París, con especial énfasis en los países industrializados. Se espera que durante las próximas jornadas, más de 200 delegaciones de todo el mundo puedan concretar las acciones necesarias para reducir las emisiones de dióxido de carbono y fomenten una economía respetuosa con los pueblos y con el medio ambiente. Movimientos sociales y ecologistas aseguran que cumbres de alto nivel como la COP25 no podrán abordar el tema de la crisis ambiental con seriedad debido a los intereses económicos que se esconden detrás de los gobiernos industrializados y no industrializados. ¿Puede la COP25 contribuir a combatir realmente el calentamiento global? Hoy, en Agenda Abierta, haremos foco sobre esta cumbre que se realiza en medio de la efervescencia del movimiento ecologista a nivel global. Vamos a revisar a esta hora prensa digital. Caos en la red dice no a la COP25, una cumbre manchada con la sangre de la juventud y el pueblo de Chile. En medio de masivas protestas y movilizaciones que piden la renuncia a Sebastián Piñera, se decide suspender la organización de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La COP25 finalmente está ocurriendo en Madrid bajo presidencia del gobierno de Chile. Va del 2 al 13 de diciembre, luego de un pacto que hiciera Piñera con Pedro Sánchez, presidente en funciones en España. La hipocresía de estas cumbres y de los gobiernos, dicen los ciudadanos chilenos en Caos en la Red, tratan de mostrar una preocupación por la destrucción del medio ambiente, promoviendo costosos encuentros y acuerdos internacionales que proponen una reconversión parcial y limitada de los sistemas de producción. Porque mientras esto sigue pasando, el modelo de acumulación y explotación sale fortalecido. Sputnik dice, comienza en Madrid la cumbre sobre cambio climático COP25. Antonio Guterres, secretario general ONU, recordó que los datos más recientes de la Organización Meteorológica Mundial muestran los niveles de gases de efecto invernadero en niveles récord, o sea que estamos mal. La concentración media mundial de dióxido de carbono llegó a los 407.8 partes por millón el año pasado, niveles que antes eran impensables, más contaminados imposibles. Entre otras cosas también, Guterres alertó que en el mes de julio se derritieron 179 millones de toneladas de hielo, 3 veces más rápido que hace una década. Y además vamos a sumar a esta hora también desde Madrid a nuestro compañero de tareas allí presente. Telesur está en Madrid siguiendo los detalles de esta COP25. Eduardo Marín a esta hora con nosotros. Bienvenido. Saludos desde
Madrid, la capital de España, se convierte estos días en el centro de la lucha contra el cambio climático, al menos sobre el papel, y en estas salas de reuniones, porque aquí en Mitad de mis espaldas está el recinto de IFEMA, a las afueras de la capital de España, donde se celebra esta 25ª Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Cerca de 200 países van a acudir durante estos días hasta el 13 de diciembre, más de 25.000 personas entre representantes políticos, científicos y jóvenes activistas. Como decimos, Madrid sustituye a Chile en albergar esta Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Sigue siendo Chile la organizadora, pero el presidente chileno suspendió que se organizara allí esta cumbre debido a los recientes acontecimientos que tienen lugar en el país. Como decimos, más de 25.000 personas tienen previsto acudir estos días a esta conferencia contra el cambio climático, que tiene como objetivo rematar el desarrollo del Acuerdo de París de 2015 para conseguir un compromiso de los diferentes países y también de las grandes empresas para reducir los gases del efecto invernadero, los gases emitidos a la atmósfera, y también acotar el calentamiento global entre límites razonables. El contexto especial en el que se desarrolla esta cumbre es que se está empezando a llamar ya crisis climática más que cambio climático. De hecho, el Parlamento Europeo ha adoptado recientemente una resolución que tacha lo que está ocurriendo ahora mismo en el planeta como emergencia climática. Además, está surgiendo un movimiento activista, sobre todo por parte de los jóvenes de Fridays for Future y de Extinction Rebellion, en contra de este calentamiento climático y exigiendo a los políticos que hagan por fin algo, que tomen acción contra este calentamiento global en el planeta. Muchas gracias, Edu. Fíjense allí el reporte inicial. Fíjense allí la importancia de darle voz a las organizaciones sociales que están trabajando en el lugar de los hechos, juntando evidencia, recabando información, viendo cómo podemos hacer entre todos para revertir esta situación. La cuestión aquí es que si quienes nos representan, funcionarios, están sentados en una mesa con aire acondicionado enorme, con todas las comodidades y con todos los lujos, se hace difícil ponerse en la piel del otro y tomar medidas que sean asertivas. Estela Caloni nos acompaña desde Argentina, es periodista, es escritora, es investigadora. Quiero darte la bienvenida, Estela, y de inmediato sumar reflexión justamente sobre esto. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, un saludo al pueblo venezolano, tan luchador como siempre y resistente. Y entonces nosotros aquí, en estos días hubo en Salta una reunión de los pueblos originarios, que son los inmediatamente afectados aquí con el tema del medio ambiente, ¿no? Porque han tenido una cantidad de catástrofes. Además de lo que ha pasado en la Amazonia este año, hemos visto lo que es la avidez de la ambición que pasa por sobre todo para destruir, quemar y destruir, porque sabemos perfectamente bien que estos incendios fueron provocados por los grandes dueños de tierras ahí en Brasil, porque había ya un proyecto de un trazado de esos espectaculares que hacer, no importa si después te quedas sin agua, sin comida, no importa. En Salta aquí hubo una reunión reciente que debería incorporarse a las cumbres toda esta sabiduría de los pueblos originarios que están trabajando. Por ejemplo, hay un lugar que es un lugar magnífico que se llama Las Yungas en Salta. Bueno, están afectando, han arrasado con los bosques por el asunto de la maldita soja transgénica, como yo digo, y en este momento ellos tienen peligros tienen derrumbes, tienen deslaves en las montañas, les está pasando de todo, pero nadie se ocupa de ese problema. Y como vos decías, el que está sentado frente a un televisor no entiende para nada lo que está pasando, no quiere entender, no quiere ver, porque necesita tener su bolsillo lleno y lo demás no importa. Entonces, acá tenemos, vos viste lo que es la preparación de la cumbre, parece que estuvieran en una guerra. Ahí te das cuenta de que es imposible que de una cumbre de este tipo puedan salir muchas conclusiones,
pero mientras se mantenga, porque tampoco las otras potencias, si Estados Unidos decide mantenerse fuera de todo, puede aventurarse por el mundo entero, destruyéndolo todo. Las guerras, por ejemplo, no se van a discutir el daño terrible que están haciendo las guerras, las armas que están utilizando en estas guerras, que son las más temibles de todos los tiempos para contra el medio ambiente. Entonces es muy difícil y lo que hacen es presentar una cumbre donde están moviendo 25.000 soldados, han cerrado los aeropuertos, han tomado medidas extremas supuestamente contra el terrorismo, y no hay mayor terrorismo que este desastre que están haciendo medioambiental en el mundo, que está siendo cercado cada vez más. Lo estamos viendo en Europa, mira, ahí mismo en Italia, que es uno de los países que acompaña precisamente a los que no quieren hacerse cargo de nada. Venecia, perfectamente inundada, es decir, hay un desastre ecológico en el mundo entero. Lo de la Amazonia, donde también le incendiaron por intereses para llevar al golpe de Evo, como este afán de ir por todos los países detrás del litio, detrás del gas, detrás del petróleo, y sin que no haya ningún control estatal para que ellos puedan hacer sus explotaciones sin ningún cuidado ambiental, sin ningún tipo de protección. Y bueno, estamos viviendo un momento, esto es una terrorismo medioambiental, esto es terrorismo del medio ambiente, otro tipo de terrorismo del que no se habla nunca. ¿Sabes qué quiero? Usaste el término egoísmo. ¿Sabes qué quiero? Y hasta ahora ya estoy poniendo en pantalla un tuit de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Venezuela, donde muy claramente deja la postura de este país justamente que está participando de esta plenaria COP25. Jorge pone en un tuit: estamos en sesión plenaria de esta conferencia COP25 Madrid 2019, ya no hay tiempo. O la humanidad enfrenta la emergencia climática o es el no futuro lo que se instaurará. El sistema capitalista, su egoísmo, es la principal amenaza contra la vida en el planeta. Y creo que es el momento justamente de denunciar y sumar información para conocer lo que ocurre. Y la ambición, porque la ambición desmedida con que avanzan sobre las poblaciones, pero imaginémonos nosotros que se ha producido semejantes genocidios contra Afganistán, Irak, bueno, Yugoslavia para decirlo. No solo el daño, los genocidios de este siglo XXI, sino también hay genocidios por destrucción medioambiental, muertes más lentas, pero y esto es la ambición desmedida, es un capitalismo salvaje que está en su expresión más brutal en este periodo histórico. Y entonces frente a eso, imagínense, ellos forman una cumbre y a la vez producen atentados terroristas en algunos lugares de Europa, atentados terroristas, mini atentados terroristas, pero con eso ya alimentan, hacen una amenaza a la cumbre, tratan de evitar las manifestaciones grandes, y nosotros estamos viendo, como dice el ministro Rodríguez, que es ahora o nunca, porque nosotros no podemos seguir viviendo bajo este terrorismo ambiental que se nos aplica, y tenemos que calificarlo como terrorismo ambiental porque es así. La cantidad de daños que se producen no solo al ser humano, sino a la tierra, al futuro. Por eso son los jóvenes del mundo que están en este momento protestando en todas partes por una reacción casi de autodefensa de su futuro. Los jóvenes han salido a las calles de todo el mundo a protestar ante esta situación. Mira, el avance, yo me acordaba precisamente en estos días del presidente Fidel Castro Ruz, cuando hacía estas denuncias que estábamos sentados sobre una bomba de tiempo en el planeta, ¿no? Todos nosotros estábamos sentados sobre una bomba de tiempo que solo con las armas nucleares, como Estados Unidos
no quiere cumplir con ninguno de los llamados del mundo para la desnuclearización y nada, esto cada día avanza más y avanza más el tema, por ejemplo, de las aquí en América Latina. Nosotros somos unas víctimas profundas estamos llegando a parecernos prontamente a lo que le hicieron a África en su saqueo y su destrucción de regiones enteras del África, donde no hay agua, donde se producen esos incendios por el horror de las sequías. Bueno, acá en América Latina nosotros tenemos el avance en las minerías sin control de nadie, sin control estatal. Lo están envenenando, acá se han hecho registros de envenenamiento de las aguas. Lo que se ha producido con la Amazonas todavía no se han evaluado los daños reales que ha producido los incendios de la Amazonia realizados por la ambición desmedida del hombre. Y entonces, ¿cómo vamos a pararnos nosotros? Yo creo que también en este sentido América Latina y los países a los que llaman emergentes de nada, porque no te dejan emerger jamás, porque tienen que tenerte con una bota encima. Nosotros somos los países que más vamos a liderar, porque en realidad somos los pueblos en la situación de dependencia en que estamos nosotros, absolutamente los más afectados en el mundo. Hay algo que también quiero mostrarte. Pablo Echenique, actor político español, también en Twitter. Él dice, estos días de COP25 escucharás a muchos decir que el problema de los cambios climáticos son tus hábitos. O sea, nuestros hábitos, Estela, nos echan la culpa a nosotros. Sí. Está muy bien que recicles, dice él, que uses transporte público, que evites el uso de plásticos, pero si queremos resolver realmente un problema, conviene tener claras sus causas principales. ¿Y qué muestra? Las 10 empresas españolas que más contribuyen al calentamiento global en España. Por favor, cliquen sobre esas barras celestes que se ven a pie de pantalla para que veamos quiénes son. Es importante, siempre les digo, saber con nombre y apellido de qué se trata. No es ninguna sorpresa, Estela, que en el nombre o en estos 10 nombres nos demos cuenta que todas son transnacionales. Representa Endesa un 10% del total de las emisiones dañinas que genera España, año 2018. Endesa. Le sigue Repsol, Naturgy, EDP, ArcelorMittal, Cepsa, Viesgo, Iberdrola, Cemex. Todas están ligadas justamente al sector de extracción de recursos mineros o a extracción de recursos energéticos. O sea que es perfectamente cónsono con este mensaje que nos estás dando justamente, a dónde hay que ir a apuntar para resolver de manera efectiva el tema. Claro, hay que apuntar capitalismo salvaje y considerar, si nosotros hacemos un informe bajo el término de terrorismo y genocidio ambiental, vamos a tener un informe aterrador que el mundo, a ver, si le llaman terrorismo del ISIS a un señor que salió con un cuchillo y apuñaló, y bueno, hacer un escándalo terrible y cada vez suben más la presión contra los países. Si te dicen que África es uno de los grandes responsables de la tragedia ambiental que se está viviendo, África, que es un continente que uno de los más sufridos, ha habido un holocausto en África del que nadie habla y siguen explotando lo último que puede quedar hasta límites que no se pueden concebir humanamente. Y nosotros acá, en este momento, con los nuevos gobiernos estos que han aparecido en el camino, estamos condenados, y por eso yo digo que hagamos un trabajo bajo la idea y demostremos en cifras, en todo lo que podamos demostrar, el terrorismo y el genocidio ambiental, porque las cifras de muerte por el terrorismo ambiental no se computan nunca. Nunca yo he visto que alguien haya dado
la cifra completa de las muertes en nuestro continente, en los países, países más pobres. Jamás hemos visto que aparezca una lista, y eso que ellos también tienen muertes ahora por las grandes inundaciones y otros problemas que están teniendo. Mira Australia con los grandes incendios. Pero también yo quiero denunciar aquí otra cosa. Hace unos 3 o 4 años en Brasil, en Chile, estaba viviendo un incendio en el sur de Chile, una zona riquísima como es acá la Patagonia, en el sur. Y el incendio, ¿quién estaba incendiando? Descubrieron alguien que estaba incendiando, era un soldado israelí que estaba en la zona, es decir, que había varios. El incendio se provocó como se provocó el incendio en el Amazonas, viste que se incendió en diversos puntos. El incendio empezó a la misma hora en diversos puntos, con lo cual era obvio que era un incendio provocado. Este joven fue arrestado, llevado. La embajada de Israel hizo un trabajo para que lo dejaran en libertad y le dieron como castigo, entre comillas, que hiciera trabajo voluntario en la misma zona donde él había producido el incendio, bajo los auspicios y el dinero puesto por una empresa israelí en la región, que era precisamente la que se quería quedar con toda esa zona. Entonces acá te incendian esas zonas riquísimas, porque esto no lo sabe la gente, esto no se comenta, comentás cosas a grandes rasgos, pero que creo que es necesario que la gente piense en los detalles, en cómo logran provocar un incendio para comprar después lugares desiertos. Y eso es uno de los daños ambientales más desconocidos y más olvidados que hay. Uno de los mayores daños ambientales que se están produciendo en nuestros países en este momento. Así que cuando te digo que de pensar desde el terrorismo ambiental hasta el genocidio ambiental, yo creo que ahí podemos hacer un trabajo profundo para demostrar al mundo por qué le llamamos terrorismo ambiental, que te destruye mucho más que una bomba a veces, un proyecto de esta naturaleza, y por el avance que tienen desmedido cuando algunos de estos nuevos gobiernos van a colaborar activamente, como ya lo están haciendo. Ya lo primero que se decía es que Estados Unidos, el único país que no había cedido al litio, los yacimientos de litio, era Bolivia. Bolivia iba a hacer un trabajo de cuidado del medio ambiente en la explotación del litio, que iba a ser estatal, asociado con algunas empresas alemanas para mantener precisamente el control ambiental también. Más allá de que no fue solo por el litio, pero hasta dónde llega la ambición, el egoísmo y la brutalidad de este capitalismo. Entonces nosotros tenemos que producir estos trabajos para mostrarle al mundo en su intensidad profunda lo que significa esta destrucción medioambiental, que ya está haciendo imposible la vida en muchos lugares. Hay gente que ha abandonado poblaciones enteras porque ya no se puede vivir directamente por los cambios climáticos que existen. Un gran abrazo, Estela, muchas gracias. No, gracias a ustedes, pero quiero saludarlos además y decir mi admiración por el pueblo venezolano y el gobierno venezolano en su resistencia heroica. Muchas gracias. Vamos a mostrar lo siguiente. Fíjense, pasa en Twitter. Toda la información que fui adjuntando en este análisis, absolutamente toda está online. Allí tienen esta información donde se denuncian a las 10 transnacionales, a las 10 empresas más poderosas en España, que son las que más contaminan. La cuestión aquí es que estas 10 empresas, donde hay evidencia, estadística, información recabada por los gobiernos, que son las que más contaminan, son las mismas que patrocinan el encuentro de COP25. ¿Y qué tenemos que esperar entonces? Voy a mostrarles otro tuit. A la izquierda, los patrocinadores de la COP25, dice Cira Rego.
A la derecha, el ranking de las 10 empresas más contaminantes de España. Y allí se preguntan exactamente qué intereses tiene Endesa en la cumbre del clima cuando emite casi 30 millones de toneladas de CO2 al año, el 9,8% de todo el país, de toda España. Allí entonces, importante tener esos datos en cuenta para poder interactuar en redes sociales, donde preguntamos si esta COP25 puede de manera efectiva combatir el calentamiento global. Sí dice 15%. Voy con ese número actualizado, sí. No, 45%, 42%. Trump no lo permite, dice otro número muy alto, arriba del 40%. Allí van teniendo las respuestas tal cual está. Va variando porque a medida que ustedes responden, como está completamente en línea, van a tener allí la información. Todo este equipo de trabajo interactúa completamente en línea. Esto nos permite justamente seguir distintos sistemas donde vamos teniendo contacto, donde voy viendo la previa de las imágenes de los invitados, donde mis compañeros también están desarrollando otras tareas y desde aquí todos vamos viendo ese espacio de trabajo totalmente en línea. La productora me dice, Marce, hoy como estamos lindas, me esperas para una foto. Así hemos empezado este día. En medio de tantas cosas preocupantes y dolorosas que tenemos para enfrentar, no nos olvidemos también de nosotros, de cada día sonreír y buscar con un oxígeno adicional resoluciones, propuestas para solucionar lo malo que nos aqueja. Hoy, 2 de diciembre, hay un día internacional, una conmemoración, es el día que se instauró como Día de la Abolición de la Esclavitud. Se rinde homenaje a una fecha en la cual la Asamblea General de Naciones Unidas hace un convenio y con esto quiere combatir la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución. Aún hoy en día, señores, también contra esto hay que seguir luchando. Vamos, un airecito. Miramos la conmemoración, pausa y volvemos. Manuel López Obrador realizó el primer balance anual destacando un incremento en la aplicación de políticas públicas para la inversión en materia social. El mandatario mexicano destacó la lucha emprendida por su gobierno contra la corrupción, lo que ha permitido la financiación de becas estudiantiles y misiones sociales en beneficio de los sectores sociales excluidos históricamente. Ante la crisis económica que asfixia a todos los pueblos del mundo, enfatizó que el gobierno no va a descansar en el fortalecimiento económico y productivo impulsado desde los sectores populares, el desarrollo regional, la iniciativa privada y la captación de la inversión extranjera. En este sentido, señaló que su gobierno en un año ha convertido la educación, salud y pensión en derechos constitucionales y además se ha caracterizado por ser un gobierno de diálogo frente al sistema militarista arraigado en ese país. Hoy, en Agenda Abierta, destacaremos los logros en materia social del presidente Andrés Manuel López Obrador en un año de su mandato. Fíjense, Milenio dice, López Obrador, a los conservadores no les va a ser posible revertir los cambios. Así se refirió el presidente mexicano, aseguró que en diciembre de 2020 estarán establecidas las bases de la Cuarta Transformación y será prácticamente imposible que la oposición pueda revertirlo y volver a la corrupción,
a la descomposición institucional y social, a los fraudes electorales o a la fallida estrategia de seguridad basada en el mátalos en caliente. López Obrador reconoció otra vez: la pacificación sigue siendo su principal pendiente e insistió en que los índices delictivos reducirán con perseverancia, trabajo coordinado y ofreciendo mejores oportunidades de desarrollo a los que menos tienen. También reiteró su rechazo a la tortura o desaparición y dijo que el Estado mexicano ya no es el principal violador de derechos humanos en ese país. Telesur reseñó ayer en vivo absolutamente todo lo que pasaba en México. López Obrador defiende su decisión de otorgar asilo a Evo Morales. En la presentación, en su discurso oficial en el Zócalo, el mandatario destacó que en política exterior su administración es congruente con los principios democráticos, por lo cual rechazó de inmediato el golpe ocurrido o ocasionado en Bolivia contra Evo Morales. También López Obrador destacó que el asilo político al líder boliviano y al vicepresidente Álvaro García Linera responde a un elemental respeto al derecho internacional. Además, vamos a ver a esta hora cómo Ciudad de México amanece, cómo se dan los hechos luego de ese discurso. Eduardo Martínez, bienvenido. Hola, qué gusto acompañarte en esta emisión de Agenda Abierta. Efectivamente, tal como lo adelantabas el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante un zócalo de la capital mexicana repleto, ofreció un balance sobre lo que ha sido su gobierno durante este último año. Recordemos que no es la primera vez que el gobierno del presidente López Obrador o el propio presidente se encuentra de esta manera con el pueblo de México. Él ha tomado como parte del estilo que tiene para gobernar ofrecer este tipo de informes de manera trimestral. Es decir, ya a este momento hemos recibido por parte del gobierno de López Obrador 3 informes sobre lo que ha ido avanzando en esto que ha denominado el gobierno de la Cuarta Transformación. El día de ayer él hablaba sobre los avances que ha habido en materia social, sobre los pendientes que tiene en materia de seguridad, pero sobre todo también habló de muchas otras situaciones que todavía no tienen el foco o digamos la atención de los medios de comunicación, como los programas que están dedicados al tema de la educación. Él ya ha emprendido un programa que consiste en entregar recursos directamente a los comités de padres de familia para que se puedan reconstruir las escuelas o se genere una mejora de la infraestructura escolar en todo el territorio mexicano. Ante esto, espera que en la primera etapa puedan ser rehabilitadas 103,000 escuelas. Así, esta es una de las partes importantes. Algo que también destacó ha sido el giro que ha dado la política exterior de México. Sobre todo, habló de la estabilidad que se ha logrado tener en cuanto a la relación con Estados Unidos, pero también esta recuperación que ha habido con los países de Centroamérica, de Suramérica y también del Caribe. En ese sentido, durante su discurso, él hizo una cuestión muy enfática. Él dijo que en el caso de lo ocurrido en Bolivia, el presidente Evo Morales había sido víctima de un golpe de Estado y ahí luego reafirmó que él está por una política en la que no haya militarismo ni tampoco haya intervención y que se respete la democracia. Así fue como transcurrió el día de ayer ese informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando ya cumple su primer año, donde también, cabe decirlo y hay que informarlo, hubo movilizaciones de la parte opositora, quienes no están de acuerdo con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, en especial el Partido Acción Nacional, y también estuvo el Partido de la Revolución Democrática en esa marcha opositora, y también participaron personajes como la familia Levarón y Langford, después de los trágicos acontecimientos en que murieron 3 mujeres y 6 niños que son integrantes de esta familia binacional, es decir, que tienen una nacionalidad México-estadounidense y que también ellos han solicitado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que haga justicia de este lado, pero también en Estados Unidos han llegado a la Casa Blanca para pedir que los cárteles mexicanos sean declarados como organizaciones terroristas. Así la situación, regresamos contigo. Muchas gracias. Por eso la importancia justamente de nuestra pregunta en Twitter. El primer año de gobierno del presidente López Obrador está marcado, justamente decimos, por esta relación con Estados Unidos. Ya les voy a mostrar también allí. AMLO vencerá, finalmente es el mensaje de esperanza que aparece
con el 51% de las respuestas. Gracias. Miren que ya hay 269 votos y tiene poquito tiempo de haber sido subida en la red social Twitter esta pregunta. Sí, que está marcado este primer año por la relación México-Estados Unidos 18%, no 31%. Ya que estoy en red social y que estoy en Twitter, quiero ir a mostrarles cómo Evo Morales justamente agradecía a López Obrador haberle dado asilo. Y fíjense cómo se sube él a la transmisión en vivo que teníamos justamente en pantalla de Telesur. Evo Morales dice, hace 2 horas nada más, agradecemos, hace 2 horas que subió la publicación, me refiero a Twitter, agradecemos al hermano presidente López Obrador y al pueblo mexicano por su infinita solidaridad con Bolivia y la democracia regional. Clique en ver de nuevo, por favor. México y su tradición diplomática es para nosotros un ejemplo de humanidad y hermandad. Allí 2 términos que son fundamentales. Agregaba López Obrador cuando amplió acerca de su decisión, la decisión del Estado mexicano de dar asilo a Evo Morales y a García Linera, que eso se concatena con lo adquirido como una obligación por parte de México cuando rubricó justamente la Carta de Naciones Unidas. Esto es fundamental. Conocer de derecho internacional es fundamental para entender esta decisión política de dar asilo al presidente y al vicepresidente de Bolivia. Ayer todavía había ecos sobre ese punto. Así que imagínense todo lo que se genera aún cuando ya han pasado 30 días casi o un poquito más de este golpe de Estado en Bolivia, cómo esto sigue estando en la palestra, cómo se sigue hablando de lo que está pasando hoy en la nación boliviana, donde ya todas esas empresas nacionalizadas por Evo Morales, con las utilidades entrando al fisco y que permitieron justamente bajar el analfabetismo, bajar el hambre, bajar la pobreza extrema, todas esas empresas desde ayer, luego les voy a mostrar esto en el segmento de economía, ya tienen sentados en sus sillas presidenciales a personas ligadas justamente a transnacionales o a personas que desde hace 15 años estaban acechando justamente esa riqueza del pueblo boliviano. Triste realidad, eso es lo que está pasando hoy. Aprovecho entonces de hacer una pausa, al regreso vamos a unir otros puntos, nos quedan otros ámbitos por tocar, siga esperándonos que ya volvemos. El próximo viernes en Argentina se prepara todo el país a conocer justamente a los nuevos ministros, a quienes harán parte del tren ministerial de Alberto Fernández. Ya está la invitación cursada a los medios de comunicación, ya hoy los medios de prensa van reflejando esta información. Quiero ir justamente con Sabrina Rota, Argentina, para conocer qué temas se mueven en esta semana previa a la asunción presidencial. Cuando quieras, Sabrina, bienvenida. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Este lunes 9:30 de la mañana, Cristina Fernández de Kirchner prestará declaración indagatoria en la causa que se conoce como Obra Pública, donde se investigan presuntos desvíos de fondos. Recordemos que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner había pedido que se hagan peritajes sobre las 51 obras cuestionadas. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal número 2 solo autorizó el peritaje de 5 obras y además inició el juicio sin los informes correspondientes. Además de esto, hubo una pericia contable donde por unanimidad los contadores determinaron que no hubo sobreprecios. Por unanimidad también en otro peritaje se determinó que Lázaro Báez, el empresario cuestionado, tenía la capacidad técnica para realizar las obras, y en un tercer informe, solo con la firma de los peritos oficiales, con documentación aportada por funcionarios macristas y sin que se comprobara la autenticidad de esa documentación, estos peritos oficiales determinaron que se produjeron sobreprecios. Cristina Fernández de Kirchner solicitó que se transmitiera en vivo su declaración indagatoria. El tribunal lo rechazó y en sus redes sociales Cristina Fernández cuestionó esta decisión porque estos mismos jueces votaron e impulsaron la transmisión en vivo de otros procesos judiciales. Entonces decíamos, este lunes 9:30, Cristina Fernández de Kirchner prestará declaración indagatoria en la causa de Obra Pública. Volvemos con ustedes a estudios. Muchas gracias. Me espera Mateo Grillet. Hay reacciones ante este informe preliminar de la delegación argentina en solidaridad con Bolivia. ¿Es así, Mateo? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Marcela? Sí, efectivamente hay algunas reacciones desde ambos bandos, llamémosle. Por una parte, integrantes de organizaciones sociales dicen que en realidad el informe contundente de la delegación argentina aquí en Bolivia, después de recabar los testimonios que recabó, no hace sino confirmar lo que ellos vienen denunciando ya desde que se concretó el golpe de Estado. Y por el otro lado, la prensa nacional, o buena parte de la prensa nacional y también de seguidores del actual gobierno de facto, dicen que se trata de una campaña anti-boliviana, algo que hace recordar otras tristes épocas de nuestro continente cuando la denuncia por violaciones a los derechos humanos se enmarcaba en campañas anti-países, ¿no? Esto era uno de los argumentos que manejaba, por ejemplo, la dictadura argentina. Hablemos, claro, en la década del 70, que hablaba cuando se hacían denuncias de violaciones a los derechos humanos, decían que eran campañas anti-Argentina. Bueno, en este caso también buena parte de la prensa nacional habla en esos términos de las denuncias que recabaron y del informe que realizó el grupo de militantes y de abogados y seguidores de derechos humanos argentinos que vino aquí a recabar testimonios. Hay que recordar la contundencia del informe que esta delegación hizo. Allí se hablaba en el informe, después de recabar todos los testimonios, de que se habían constatado delitos de lesa humanidad por parte del Estado boliviano una vez concretado el golpe de Estado. También hablaba de violación sistemática de derechos humanos, de desaparición forzada, de torturas en espacios públicos, de violaciones y delitos sexuales, de falta de garantías procesales, de ataque contra exgobernantes, de persecución contra líderes de organizaciones sociales, de elaboración de listas negras por parte del gobierno o seguidores del gobierno, de apoyo explícito de países extranjeros a el golpe de Estado y de la restricción de la libertad de prensa. No son delitos menores, más bien por el contrario, son acusaciones realmente muy fuertes, y estas fueron recabadas en los testimonios que se tomaron el día sábado en la iglesia San Francisco de Asís, en la localidad de Sencata, donde llegaron más de 100 denunciantes, víctimas de personas que habían sido agredidas o fallecidas o heridas en la masacre de Sencata. Con este panorama, además, en el día de hoy se espera que también haya algún tipo de reacción de integrantes del movimiento al socialismo, dado que también son integrantes del movimiento al socialismo los que son perseguidos permanentemente por este gobierno de facto. Y también cobra además particular valor la eventual ley de garantías que debe ser aprobada o tratada al menos en legislativas, porque era una de las exigencias del movimiento socialismo, ¿no? Una ley de garantías que posibilite que se cumplan los derechos humanos plenamente de las personas aquí en Bolivia, que puedan manifestar, que puedan accionar, que puedan vivir además con el Estado respaldando los derechos humanos de estas personas, cosa que hasta ahora no está pasando. Muchas gracias. Quiero preguntarte también si alguien en todo este contexto tiene presente que se vienen unas elecciones presidenciales, porque justamente uno de los grandes enigmas hoy por hoy es si esta memoria histórica va a permanecer presente en los bolivianos a la hora de ejercer el voto o si finalmente va a ganar el miedo. Bueno, es uno de los grandes enigmas a esta altura. Una de las cuestiones que está hoy acaparando la atención, por lo menos en los ámbitos políticos, es la posibilidad de concretar esta ley de garantías que posibilite ir a esas elecciones presidenciales sin la violación sistemática de derechos humanos, es decir, permitiendo que la gente se exprese sin ningún tipo de problema y sin tener el temor de represalias por su opinión, porque en este momento, reitero, los legisladores del MAS, dirigentes actuales y pasados del movimiento al socialismo, señalan que no se puede ir a una elección cuando hay una persecución constante sobre estos mismos dirigentes del movimiento al socialismo y sobre dirigentes de organizaciones sociales. Hay que recordar que además que el MAS es el partido más votado en este país, algo que a pesar de que las elecciones del pasado 20 de octubre fueron finalmente anuladas, el porcentaje abrumador de apoyo al mandatario hoy en el exilio, Evo Morales, es incuestionable. Se está en el cuestionamiento que hizo la OEA respecto a algunas décimas eventuales o de
de algunas hojas de votación en un marco de miles de hojas de votación, pero lo cierto es que es el partido mayoritario por lejos en este país y hoy no puede actuar libremente, o muchos dirigentes están hoy siendo perseguidos sin tener acusaciones firmes de nada, salvo que no responden al gobierno de facto que está en este momento instalado en Bolivia. Con este panorama es difícil creer que se puede ir a elecciones justas y limpias cuando hay una muy buena parte de Bolivia que cree que se la está persiguiendo y se la está persiguiendo efectivamente. Muchas gracias, Mateo. Quiero mostrarles rapidito un tuit donde justamente también está encendida allí desde la misma tierra esta defensa, esta lucha, esta resistencia en Bolivia. La Agencia Boliviana en Resistencia sube esta información. Andrónico, que es un líder cocalero, se habla inclusive, lo plantean algunos medios de comunicación como el sucesor de Evo Morales, Andrónico junto a las comunidades que resisten aferrados a su tierra y los derechos conquistados. Esto está pasando. Esta información se subió el 1 de diciembre del 2019 a las 9:45 p.m. Allí Bolivia con su latir y con su resurgir permanente justamente en alianza con su Pachamama. Allí el pueblo boliviano demostrando de qué madera está hecho. Me quiero venir ahora a suelo venezolano, porque aquí se está desarrollando el Congreso Internacional de Comunicación y desde esta jornada hay invitados internacionales, invitados especiales justamente, ya empezando a hablar de lo que nos ocurre también en un tema tan importante como hemos estado siempre enfocando aquí en nuestra agenda abierta, como es los medios de comunicación que tenemos. André Vieira hasta ahora ya está en el Teresa Carreño, es un teatro ubicado aquí en Caracas y ya preparándose para la inauguración y para el trabajo en las mesas. ¿Es así, André? ¿Cómo te va? Hola, sí, Marcela, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia. Efectivamente, Marcela iniciará este congreso en algunos minutos más aquí desde el Teatro Teresa Carreño. Un congreso muy importante, Marcela, porque viene derivado justamente del Foro de São Paulo y Caracas, desde el Foro de São Paulo en menos de 6 meses se ha convertido justamente en este espacio de resistencia, en este espacio de intercambio de diferentes experiencias. Por aquí fueron 8 encuentros en estos menos de 6 meses. Aquí, por ejemplo, hace algunos días también pasó aquí el Congreso de la Juventud y de los Estudiantes y ahora llega justamente este Congreso de Comunicación que tiene una importancia muy grande, Marcela, justamente para intercambiar estas experiencias con relación a la comunicación, y el Congreso tiene como lema justamente ahora hablan los pueblos, y justamente para mostrar al mundo y también aquí para que los comunicadores de diferentes países, estamos hablando de 45 países que están representados aquí en ese congreso justamente para intercambiar esas experiencias. Experiencias, Marcela, por ejemplo, que dan, por ejemplo, la cuestión de Bolivia, que nosotros estamos siempre pendientes aquí en Telesur, también se debatirá aquí, como por ejemplo también la resistencia del pueblo venezolano, del pueblo de Nicaragua, del pueblo cubano, o sea que es un espacio para este intercambio de experiencias, personas que resisten y que fueron invisibilizadas por la prensa, por los medios hegemónicos históricamente, y que ahora por medio de televisoras, como por ejemplo es el caso de Telesur, como es el caso de Alba TV, como es el caso de Katia TV, diferentes experiencias en el mundo que justamente buscan darle voz a estas personas que siempre fueron invisibilizadas y continúan siendo invisibilizadas por la prensa hegemónica, como es el caso de Bolivia, por ejemplo. Ahí está el trabajo brillante de nuestros corresponsales hablando justamente con las personas en las calles, denunciando este golpe de Estado, así como también diferentes medios de comunicación del circuito ALBA, movimientos que también están ahí realizando un trabajo mostrando la resistencia de este pueblo. Te cuento también de dónde vengo yo, de Brasil, también una experiencia ahí de diferentes medios de comunicación para denunciar el golpe de Estado, para denunciar también la persecución política contra Lula da Silva y también para noticiar la liberación de Lula da Silva. O sea que son estas experiencias que
serán justamente relatadas en el día de hoy. Justamente el primer panel viene justamente para dialogar sobre coberturas de conflictos, para mostrar, por ejemplo, la resistencia aquí en Venezuela, para mostrar la resistencia en Bolivia, para mostrar la resistencia del pueblo árabe también frente a todos los ataques por parte de Estados Unidos y también de Europa. O sea que es un momento muy importante aquí para conocer estas experiencias y también para desde aquí formar una red, seguir con esta red, fortalecer esta red entre los medios de comunicación aquí de este continente y también del mundo, una articulación mundial. Como nosotros habíamos dicho también, son 45 los países que están reunidos aquí en este congreso, un congreso que seguirá hasta el próximo 3 de diciembre y que viene justamente para estas experiencias y también muy importante que estos comunicadores del mundo de estos 45 países conozcan también la experiencia que se vive aquí en Venezuela, la Venezuela resistente y la Venezuela que además de fortalecer diferentes sectores, también fortalece la democratización de los medios de comunicación, el sector estatal, el sector público, para hacer frente también, para dar una nueva visión de los hechos aquí en este continente y también en el mundo sobre lo que está pasando con nuestros pueblos. Al final, este congreso viene justamente, ahora hablan los pueblos, las experiencias que vienen justamente para mostrar la resistencia de este pueblo. O sea que un congreso muy importante, Marcela, que hace parte de estos derivados del Foro de São Paulo, que fue realizado aquí en Caracas y ahora también viene con estos diferentes sectores que están debatiendo aquí estas cuestiones y ahora viene justamente la comunicación, un tema muy importante, Marcela. Claro que sí. Muchas gracias. Momento de despedirnos. Ya está anunciado el próximo espacio de noticias en Telesur. Informaciones 360. Damos una vuelta al mundo en segundos nada más. Hasta mañana.